Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Luzbety Jiménez de Borrero. Buenos días, doctora Luzbety. Buenos días, la amable audiencia. Buenos días, la mesa de trabajo. El doctor Pablo Borrero. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, señor director José Alberto Tejada. Buenos días, nuestros invitados, y a cada uno de ustedes un abrazo cariñoso desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, por Global TV. Usted nos identifica y le damos un feliz amanecer. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. Salimos por dos cableoperadores, el cableoperador Global TV, Canal 2, y el cableoperador en Cali, IP, Canal 116. Recuerde que nos puede llamar y participar en el informativo Nuestra Gente. Bienvenidos. Estamos esperando que el concejal Roy Alejandro Barreras nos acompañe. Nos ha anunciado que ya viene en camino y estará aquí compartiendo con ustedes y con nosotros temas de ciudad. Hoy vamos a hablar sobre el anuncio que ha hecho el alcalde de Cali de la presentación al Consejo de la Ciudad de la solicitud para autorizar vigencias futuras entre el 2014 y el 2017 destinadas a financiar el hueco financiero de alrededor de 380.000 millones de pesos que faltan para poder iniciar y culminar las 8 megaobras que todavía no han arrancado del plan de las 21 megaobras que en la alcaldía anterior se autorizaron por parte del Consejo Municipal. Pero además, el alcalde de la ciudad ha hecho anuncios según los cuales la aspiración que tiene la administración de la ciudad es conseguir recursos, por un lado de vigencias futuras y por otro lado del llamado contrato plan que se haría con el gobierno nacional en el marco del G11 para resolver la consecución de recursos específicamente dirigidos a terminar las obras y a finiquitar las que aún estando en ejecución tienen también desfases financieros. Esto es muy importante que lo analicemos, no solamente desde el punto de vista de la sujeción a la ley, de la viabilidad jurídica, de la posibilidad que tiene la alcaldía y el consejo de hacer este tipo de operaciones de autorización sin infringir aún más la ley, pero sobre todo desde el punto de vista del ciudadano. Muchos caleños hemos pagado la contribución, la mal llamada contribución, porque se volvió obligatoria y de hecho se nos ha combinado que si no pagamos se nos embargan los bienes y se nos hace cobro coactivo. Pero lo cierto del caso es que más de 30.000 titulares de predios en la ciudad de Cali han presentado reclamaciones ante la oficina jurídica de la alcaldía de Cali planteando la no justificación de este cobro por parte de la administración, no solo porque no los beneficia directamente a sus predios, sino porque las obras no salieron con los estudios técnicos, con los presupuestos adecuados y con la ejecución de las obras programadas. Este es el tema que nos ocupa y en contados minutos vamos a tener aquí a Roy Alejandro Barreras, como ya les dije, saludándolos y participando de este interesante tema. Mientras tanto, le doy la palabra a la doctora Luzbety para que inicie la introducción a este análisis. Gracias. En primer lugar, tenemos que decir que efectivamente el proyecto de acuerdo al que usted se acaba de referir es distinguido con el número 040 y no es para financiar obras de valorización, sino para garantizar la financiación de las 8 megaobras que aún faltan por construir. Esa financiación de las megaobras es a través del sistema de la contribución de valorización que se va a realizar. Efectivamente, como usted lo anotaba, se pretende la autorización
para unas vigencias futuras extraordinarias en una suma superior a 380.000 millones de pesos que irían hasta el año 2017. Esto significa que a los caleños nos siguen cobrando la valorización. No es que nos van a poner a liquidar una nueva valorización, sino que nos van a seguir liquidando, y sobre eso hablaremos más adelante para ver si realmente está dentro de la legalidad o está bordeando los linderos de la ilegalidad la administración municipal. Muy bien. Saludamos al concejal Roy Alejandro Barreras, que acaba de llegar al estudio. Buenos días, doctor Barreras. Muy buenos días y un saludo a todo el equipo, toda la mesa y a todos los televidentes. Bueno, y entramos haciéndole una primera pregunta. Pregunta de ciudadano que no conoce de ley, que simplemente está abocado frente al tema de lo que ha pasado con el cobro de valorización y la ejecución de las megaobras. ¿Por qué razón, si el plazo que le dio el Consejo a la Administración Municipal para que ejecutara las autorizaciones respectivas no se cumplió, el Consejo Municipal no finiquita esa autorización, es decir, no deja de cobrar la valorización, la contribución de valorización que se hizo en el periodo anterior, y una vez que libera a los contribuyentes de Cali de esta obligación, se puede volver a presentar en el Consejo Municipal una nueva propuesta para, llamémoslo así, otra nueva contribución de valorización, para evitar esta confusión jurídica de si es o no legal seguir y mantener el cobro de lo que no se ejecutó anteriormente. Ahí hay varias cosas, doctor. La primera de ellas es que, digamos, la posición jurídica de la administración ha sido que el paquete de obras, el plan de obras, es un solo plan de obras, que son 21 megaobras, pero es un solo plan, y ese plan arrancó dentro del plazo establecido. Esa ha sido un poco la posición de la administración, y en esa medida el plazo se cumplió, y eso bordea los límites, un poco como decía la doctora Losbete hace un rato. Ha habido algunas sentencias en un sentido y en el otro, según entiendo es una posición que se ha consolidado en despachos judiciales a favor de la administración, y eso permite establecer que las obras se iniciaron en el plazo establecido. ¿Qué sucede? Ese es un proyecto que nos va a permitir que la plata que se va a recaudar, que de todas maneras se va a recaudar hasta el 2017, la podamos ejecutar, porque teníamos plazo para gastar de allí, de ese fondo de valorización, hasta este año 2013. Y lo que no puede suceder es que la plata que se recoja del 2013 hacia el futuro nos va a entrar, pero no vamos a tener cómo ejecutarla. Entonces ahí, si ese acuerdo no lo aprobamos, vamos a tener un problema financiero serio para el municipio, porque la autorización, el mandato del acuerdo en el que se expidieron ese plan de 21 megaobras sigue vigente. Es decir, el municipio tiene la obligación no solamente de hacer las obras, sino de que la plata que falte tiene que conseguirla y tiene que ponerla de recursos propios. Entonces, si no la conseguimos, vamos a tener la gran dificultad de que el municipio tiene que conseguirse 600, 700 mil millones de pesos, y probablemente vamos a estar en una situación muy complicada. A ver, doctor Pablo Borrero, muchos caleños se preguntan, bueno, si no se pueden hacer las 21 obras, por las razones que hayan sido, no se han podido. Que no se hicieron en el periodo para el que se fueron presupuestadas originalmente, ¿por qué razón la alcaldía insiste, y en este caso el consejo, en mantener la ejecución de esas 21 megaobras y no, llamémoslo, hacer un corte de cuentas, cerrar ese capítulo y arrancar un nuevo plan que a lo mejor rediseñaría ya no las 8 faltantes, sino otras posibles 8 faltantes, distintas a las actuales? Bueno, sobre eso existen varias razones. En primer lugar, el problema es que ese plan de las 21 megahoras es un plan absolutamente deficitario en este momento. La administración le está debiendo a los contratistas por las obras ejecutadas 258.000 millones de pesos que no tienen de dónde sacar para pagarles. Esto es una cosa sumamente grave. ¿Y este dinero
contante, es decir, es dinero que se causó, exactamente. En segundo lugar, el problema es que todavía no hay, en realidad de verdad, no se sabe cuál es el verdadero costo de esas obras, porque con los costos y sobrecostos y costos adicionales, pues muchas de esas obras se han duplicado o triplicado en su valor. Por ejemplo, en el caso del hundimiento de la Avenida Colombia, que inicialmente se presupuestó en 20.000 millones de pesos y de acuerdo con cifras oficiales, pues hoy está costando o costó 61.000 millones de pesos. Eso sin contar con que faltan las bombas para extraer el agua del túnel y la parte del alumbrado. De tal manera pues que esto le demuestra a usted la improvisación y cómo la administración lo que trata es de buscar la forma de tapar unos huecos y conseguir unos dineros para pagarle a los contratistas a quien les debe una suma multimillonaria. Ahora, mire, yo tengo unos datos aquí, pues tomados de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Por ejemplo, se dice que en relación con las obras, a ver, vamos a ver, sí, las obras que faltan, pues, ¿no? Datos, este es un costo tomado a diciembre 31 del 2012. El costo de las obras que faltan sería de 808.422 millones de pesos. Descompuesto así, en Cali tendría que pagar o contribuir con 156.358 millones de pesos y por concepto de la contribución de valorización los contribuyentes tendrían que pagar 652.064 millones de pesos. Si usted a esos valores le suma el valor, los valores que ya pues se han invertido en las obras, tenemos lo siguiente: obras realizadas con base en datos oficiales, repito, 428.796 millones de pesos, más las obras que están por realizar por valor de 808.422 millones. En total, datos oficiales, 1.237.218 millones que no se sabe de dónde los va a sacar el gobierno, porque resulta que más lo que se adeuda. Sí, por eso. Sí, exactamente. Entonces, el problema es que el señor alcalde ha dicho que pues que no le va a cobrar un solo centavo más a los contribuyentes de valorización, ¿no? Que se comprometieron a pagar 860.000 millones de pesos inicialmente. Bueno, pero que para poder resolver el problema del hueco que le ha generado estas obras, entonces va a acudir a recursos propios. Pero mire, es que ¿sabe con cuánto contribuyó el municipio en materia de recursos propios con la primera fase de las obras? Solamente con 27.736. El grueso lo pagaron los contribuyentes, 428.796. Es que el municipio, los recursos con que cuenta el municipio, recursos propios, son muy exiguos, no puede hacer absolutamente nada. Y entonces nos ha salido con el cuento de que con base en el contrato plan va a lograr unos recursos para poder resolver el problema. Es decir, vamos otra vez a repetir la historia de hace más de 10 años en que administradores pasados, alcaldes pasados dejaron embargado prácticamente al municipio, a los bancos, y ahora vuelve a repetirse la historia, pero aún agravada porque los costos son muy superiores. Doctora Lobetti, el panorama financiero que está mostrando el doctor Pablo, si esas cifras son así, es muy grave. Porque estamos hablando de 2 billones de pesos, más de 2 billones de inversión pendiente y de faltante por pagar de la inversión ya hecha. Pero lo más grave que a mí me llama la atención es que dice que el Estado municipal solo aportó 27.000 millones a la primera parte y se pretende que con vigencias futuras, con recursos propios, más lo del contrato plan, se consiga ese otro 1.200.000 millones de pesos. ¿Esto tiene pies y tiene cabezas?
no tiene pies ni tiene cabeza. Si la cifra de 27.000 millones de pesos que ha entregado el doctor Pablo Borrero es una cifra que ha dado el señor alcalde en la exposición de motivos. Es una cifra oficial, como bien lo anota usted. Esto es sumamente grave lo que va a pasar aquí, porque aquí en Colombia, desde hace más o menos 20 y tantos años, y específicamente en Cali, todo lo que imponen los gobernantes de turno, siempre se invoca el interés general y siempre se invoca la legalidad, como lo está haciendo aquí el señor alcalde. No, es que no podemos perjudicar a la ciudad porque la ciudad necesita esas obras y cómo las vamos a dejar paradas. Empecemos por decir una cosa, que este proyecto de acuerdo pues se ciña a las exigencias formales, pero contiene una falsa motivación en el sentido de que no dice la verdad completa en lo que le está exponiendo al Consejo para que le apruebe ese acuerdo, que entre otras cosas lo va a aprobar porque ya el señor alcalde hace unos días se reunió con los señores concejales y ya ellos le dijeron que se lo iban a aprobar. Bueno, que no fue eso lo que dijimos. Bueno, entonces allí no, esto es pelea de tigre con burro amarrado. Pero resulta que el señor alcalde no dice toda la verdad, solamente pone lo que a él le conviene. Es una exposición de motivos descriptiva, no hace análisis y no dice unas cosas que debe de decir. Como por ejemplo, no dice que el Decreto Nacional 1394 del 70 impone la obligación de realizar las obras que se cobran por valorización en el plazo de 2 años y que si no se hace debe ser devuelto ese dinero a los contribuyentes. Se puede volver a presentar otra. Y entonces cuando aquí se aprueba en el Consejo Municipal este famoso acuerdo en el 2009, donde amplían el plazo para que se ejecuten las obras, los señores concejales que son mañosos, que ellos saben cómo redactan allá, cómo ponen las cosas para después hacerle la trampa a los ciudadanos caleños, entonces vienen a salir ahora, no, mire, es que el Consejo no quiso decir lo que dijo, el Consejo lo que dijo es que era iniciar cualquiera de las 21 megaobras porque eso es un paquete de obras. Mira, eso no hay que entenderlo en ese sentido. Doctor Roy Alejandro, usted hoy es concejal, pero hace 15 meses no era concejal, era un ciudadano común y corriente, como todos los que estamos aquí. Así es. Realmente, usted como ciudadano, no como concejal, como ciudadano, ¿realmente usted justifica seguirnos embarcando en semejante proceso tan complejo cuando podríamos parar, hacer un corte de cuentas, aplicar el decreto o la ley del año 70 en la que se dice que lo que no se ejecutó se devuelve y volver a arrancar de cero el proceso de presentar al Consejo una nueva alternativa de obras que arranque limpiamente sin este tipo de engorres? Ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, el paquete de obras se inició y digamos que esa ha sido la posición de la administración y ha sido la posición de quienes, como decía la doctora Luz Betty, aprobaron ese acuerdo. Yo no era concejal en ese entonces. Sí. Sin embargo, entiendo la posición jurídica y entiendo que hay cierta línea jurisprudencial que soporta esa interpretación, ese entendimiento. El gran problema de devolver los dineros y de decir, bueno, aquí esto no se hizo y vamos a devolverlo, es que hay gente, así como hay gente que no ha pagado una sola cuota de megaobras, hay gente que pagó la totalidad, hay gente que ya pagó todo y que entonces nos impide sacar una obra, o sacar 2 del plan de obras, o sacar 5, o sacar 13, porque hay gente que pagó por 21 megaobras. Y entonces se devuelve proporcionalmente. Claro, se devuelve proporcionalmente y eso nos agrava el problema financiero que nos describía el doctor Borrero hace un rato. ¿Cómo es el problema financiero? Se han recaudado más o menos 500.000 millones, pesos más, pesos menos. Se deben 258, pesos más, pesos menos. Y claro, las obras que falta por hacer van a costar una plata adicional muy grande.
que no necesariamente se van a cubrir con recursos propios del municipio, que son muy pequeños. Se van a cubrir, el alcalde ha conseguido unos recursos a través de ese contrato plan, está en ese plan. El alcalde ha tratado de conseguir unos recursos con el gobierno nacional y habrá que salir a conseguirlos, pero yo lo que, de todo este desorden administrativo que ha habido, de toda esta falta de planeación que hubo en la fase 1 de las megaobras, de toda esta falta de diseños completos, de preconstrucción, de preinversión, para que no se dieran los costos adicionales que se dieron, que incluso son hasta comprensibles. Esa cosa del hundimiento de la Avenida Colombia se demoró y costó el triple finalmente por el tema de los hallazgos arqueológicos. Parar una obra tiene unos costos grandes y parar una obra 8 meses tiene unos costos muy grandes. Entonces, ese desorden genera unos sobrecostos que lo que sí le creo al alcalde, en lo que sí estoy de acuerdo con el alcalde, es que no se los vamos a cobrar a los caleños. No vamos a cobrarles un peso de más. Vamos a terminar de cobrar lo que se aprobó que se iba a cobrar. Y vamos, el municipio de recursos propios, a conseguir lo que falta. Con el gobierno nacional y con quien haya que conseguirlo. Ahora, yo estoy de acuerdo en algo, y es que tenemos que ser muy vigilantes y muy cuidadosos para que en esta fase 2 de las megaobras no suceda lo que sucedió en la fase 1. Yo lo que he dicho es que tenemos que ponerle una restricción a la autorización de contratar, que no se pueda contratar hasta que no esté la gestión predial terminada, hasta que no se tengan todos los predios, para que no pase lo que sucedió en las megaobras de la avenida Circunvalar en la comuna 18. Tenemos que tener la certeza de que EMCALI va a reconocer los costos que se le adjudican por reposición de redes, para que no suceda lo que sucedió en la fase 1, y es que hacemos la obra y luego EMCALI nos dice: yo no voy a pagar esas redes porque yo no me tocaba reemplazarlas, y entonces esos costos se cargan a la obra y termina sucediendo los 258.000 millones de los que nos hablaba el doctor Borrero. Hay que ser muy cuidadosos para que la fase 2 cueste lo que tiene que costar y no tenga el mismo problema que la fase 1, y hay que conseguir los recursos porque el mandato de hacer las obras está vigente, y devolver dinero resulta un proceso complicado porque hay gente que ya pagó y porque finalmente la voluntad del consejo de aquella época era hacer las obras que ya arrancaron y se van a hacer. ¿Y la voluntad del actual consejo? La voluntad del actual consejo, pues eso hay que preguntárselo a todos los concejales y será el resultado del debate. Mi voluntad en este sentido es que ya que estamos empantanados hay que salir al otro lado. Es decir, una vez estando uno metido en el problema tiene que ver cómo lo resuelve. Si yo hubiera sido concejal, yo siempre lo he dicho, yo hubiera sido concejal el periodo pasado, yo no habría aprobado este plan de obras. Ojalá habríamos hecho otras obras que sean las que la ciudad necesitaba. De este paquete de 21 megaobras, a mí me gustan unas poquitas, sobre todo las que generan espacio público, me gustan mucho, pero hay muchas obras, muchos puentes vehiculares que yo creo que no eran necesarios y que no eran lo que la ciudad necesitaba. Yo siempre he sostenido que esta ciudad no tiene un gran problema de movilidad, que esta ciudad tiene grandes problemas en salud, en educación, en seguridad, tiene grandes problemas en generación de empleo, pero que en Cali usted llega a cualquier parte en media hora. Es decir, concejal, en Cali, si usted me permite una pequeña interpelación. Doctor Borrero. Sí, pues lógicamente todos los contribuyentes esperamos pues de que se hiciera un replanteamiento de las obras. Inclusive algunos sectores, empezando por nuestra deuría, le solicitamos al señor alcalde que hiciera una consulta sobre la necesidad y la urgencia de hacer la segunda fase de las obras, porque considerábamos que muchas de esas obras no eran prioritarias, que habían otras necesidades en la ciudad. Pero mire, el problema no es que los contratistas cumplan y que todo se ajuste pues a los costos iniciales. Ya hay una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Pues que en esta primera fase no se ajustaron a los costos iniciales. Las obras se duplicaron, se triplicaron por una serie de factores. Bien, resulta que las obras de la segunda fase son mucho más onerosas, van a implicar mucho más costos y más tiempo. Entonces mi pregunta es esta: si en lugar de resolverse el problema se va a agravar, ¿cómo es posible que concejales como usted vayan a aprobar algo que va a generar más endeudamiento para la ciudad y más problemas para los contribuyentes? Porque es que le voy a contar esto. Aquí se ha dicho que no se le va a cobrar
pues a los contribuyentes la valorización. Sí. Claro, entre otras cosas porque hay una proposición que fue aprobada a iniciativa de nuestra veeduría en donde se estableció de que no se le cobraría un solo centavo a los contribuyentes de valorización, no obstante que en el estatuto de valorización se dice que todos los costos adicionales deben cobrarse a los contribuyentes de valorización. Pero claro. mire cómo está la cartera. La cartera en este momento está en estas condiciones. Cartera morosa. Deben 255.705 millones de pesos. Hay que cobrarlo. ¿Quiénes? 361.200 contribuyentes. Y resulta que la gente está diciendo en todos los barrios, es que nos tienen agobiados, no podemos pagar el predial y la contribución al mismo tiempo, tiene que haber un compás de espera, no hay posibilidades de recoger esa plata. Y yo me pregunto, si en este momento, de toda esa cartera morosa que hay, ¿será posible que el municipio recoja esa cartera y que con recursos propios pueda financiar las otras obras? Eso no es posible. Yo creo que hay varias cosas importantes para resaltar. La primera es que, gracias a la proposición que hicieron aprobar en su momento, no se le va a cobrar un solo peso de esos costos adicionales a los contribuyentes. No vamos a endeudar más ni a los contribuyentes ni al municipio. Entonces, se va a cobrar lo que se había proyectado cobrar. Entonces, eso es lo primero. Segundo, no vamos a endeudar al municipio. Ahora hablaba usted hace un rato de que nos vamos a quedar hipotecados con los bancos. De eso no se está hablando en la discusión de este acuerdo. Tercero, las obras son más onerosas, efectivamente, hay que hacerlas, tenemos que ser muy vigilantes de que no suceda en la fase 2 lo que sucedió en la fase 1, tenemos que asegurarnos de que Cali va a reconocer los costos de las redes, tenemos que asegurarnos de que se van a tener los predios antes de iniciar ejecución de la obra para que no pase lo que pasó. Y claro, hay otro gran problema, que es el gran problema de la capacidad de pago de los caleños, y es el gran problema de la situación económica de la ciudad. Yo, digamos, siempre he defendido mucho, he planteado que la decisión que se tomó en la administración anterior, que fue no hacer la actualización catastral, que porque era muy duro, pero por el otro lado poner a los contribuyentes a pagar megaobras, pues fue una decisión irresponsable. ¿Por qué digo yo una decisión irresponsable? Porque la capacidad de pago es una sola. Y cuando el contribuyente paga valorización, paga megaobras, pues solamente se puede gastar esa plata en las obras. Mientras que cuando paga predial, esos son ingresos libres. Y usted los puede destinar a salud, a seguridad, a educación, a lo que usted quiera, ¿no? Entonces, lo que debió haberse hecho, la decisión responsable, siempre ha sido la misma, que es hacer la actualización catastral y tener un catastro actualizado, tener un predial fuerte. Esa es una decisión responsable. No se hizo el gobierno anterior. Lo estamos haciendo ahora con la gran dificultad de que se supone que a estas alturas del partido ya la gente debería haber pagado las megaobras, pero debe todavía. Y mucha gente, mi señora madre es de las contribuyentes, súmela ahí, que no ha pagado sus megaobras porque no le gustan, porque no cree, porque no le alcanza, por muchas razones. Habla bien de la independencia de su señora madre frente al concejal. Por muchas razones. Pero las obras, digo yo, hay que pagarlas y esa cartera hay que cobrarla, con la tranquilidad de que no será con este acuerdo que vamos a endeudar más a la gente, ni que vamos a endeudar más al municipio, ni que vamos a cobrar más de lo que se estaba cobrando inicialmente. Vamos a estirar el plazo autorizado para que lo que se va a recaudar se pueda gastar, porque si no, entonces lo vamos a recoger. Vamos a recoger ese dinero y nos quedamos con eso en las arcas del municipio sin poderlo gastar. Antes de darle la palabra a la doctora Luz Betty, vamos a escuchar al alcalde de Cali en esta nota que tenemos. No, la propuesta es simplemente que se extienda el periodo para que podamos ejecutar las obras que hacen falta con los hasta el 2017, que es la época en que los caleños acabamos de pagar los impuestos. Ustedes recuerdan que la estimación inicial de lo que iba a costar el proyecto de obras de valorización es inferior al costo real. Eso, pero de todas formas no se va a cobrar nada adicional. Los 834.000, 870.000 millones de pesos que estaban son los que se van a reprogramar para que se recauden hasta diciembre
del 17 y en esa época se ejecuten las obras. Los que no se alcancen a hacer, se van a hacer con otros recursos. Y le menciono uno que ha estado que para nosotros es muy importante y que ha estado en la discusión pública. Uno de los proyectos más ambiciosos son las salidas de Cali, la salida de la Portada al Mar y la salida al Jajamundí y la misma de Candelaria. Esas tres salidas estaban como proyectos de megahoras. No hay recursos para ellos, pero entonces lo estamos metiendo dentro del contrato plan para que con recursos de la Nación podamos resolver esta necesidad regional de comunicación. Entonces, es una razón adicional por la cual nosotros estamos defendiendo los proyectos que hemos venido adelantando sobre el contrato plan. Los 830.000, 834.000 los vamos a especificar exactamente para realizar estas obras, que son las que vamos a hacer. Pero lo que yo les quería decir, no sé el dato, ni lo tiene Miguel Meléndez, y se lo va a decir, por ejemplo, la intersección de Chipichape, esa es una de las que se va a hacer, pero vamos a decir exacto, con lo que hace falta podemos hacer esto. Como hace falta dinero, lo que yo les quería contar es que hemos escogido unas que pueden ser financiadas con recursos de la Nación. Para hacer eso, que estaríamos comprometidos a hacerlo con valorización, pero que no se puede hacer porque cuando lo aprobamos dijimos si se necesitan recursos adicionales porque no se planearon bien, porque se hubo sobrecostos o porque simplemente no costaban más, en ese caso tenemos que buscar recursos por afuera y eso lo estamos haciendo. De modo que esa es la idea. Alcalde, pero para claridad de los caleños, ¿realmente no se le va a incrementar el costo al usuario, al habitante de Cali? No, nada, absolutamente nada, simplemente se extiende el periodo de recaudo, no, absolutamente nada, ni un peso más. Ese fue el compromiso de grado. Yo hice parte del consejo que firmé, le autoricé la autorización al alcalde Ospina para hacerlo. Doctora Luzbetti, para claridad de los televidentes y de los ciudadanos, en el gobierno de Juan Carlos Abadía, en el gobierno departamental de Juan Carlos Abadía, se aprobó por parte de la Asamblea Departamental las vigencias futuras del departamento que generaron mucho problema y que finalmente fueron tumbadas. Ahora no podremos estar aquí de cara a un fenómeno similar, pero a nivel municipal, que el Consejo Municipal apruebe unas vigencias futuras y mañana por una demanda de constitucionalidad y cosas de estas digan esto no es procedente y entonces vuelva a quedar la ciudad más en problema de lo que está. En estricto sentido y derecho pudiera ser, pero no va a suceder. Y no va a suceder porque esta clase dirigente es muy hábil para burlar la legalidad. Entonces resulta que está el plan de desarrollo del gobierno Santos, 1450, ley 1450 de 2011. Allí se estableció en el artículo 11 la posibilidad de que los entes territoriales pudieran aprobar vigencias futuras excepcionales, pero para obras cofinanciadas por la Nación. ¿Que aquí sería así? No, aquí no es cofinanciada por la Nación. Espérese un momentito. Resulta que esa ley del plan, del plan de desarrollo, es una ley especial. No estoy hablando de la ley estatutaria del plan, sino de esta ley. Los planes de desarrollo son unas leyes especiales y rigen solo por el periodo del gobierno del mandatario de turno. Entonces, dice que es solo para obras cofinanciadas y le abrió la puerta, en ese caso, a las vigencias futuras excepcionales. Alguien demandó ese artículo por inconstitucional. La Corte se declaró inhibida por cuestiones de forma, simplemente dijo que la demanda no se había ajustado a las exigencias legales para sustentar, fundamentar una demanda de inconstitucionalidad y por tanto se declaró inhibida. Es decir, los colombianos en este momento se quedaron así, en el limbo, sin saber si son inconstitucionales o no son inconstitucionales. Cuando se estaba tramitando esa acción de inconstitucionalidad en la Corte, ¿qué hizo el Congreso de la República? A petición de la clase dirigente, aprobó una ley, la 1483 de 2011, donde permite hacer las vigencias futuras excepcionales a los entes territoriales sin que haya necesidad de cofinanciamiento con la Nación. Entonces, por eso yo creo que desde ese punto de vista, pues tienen ese sustento que es débil. En mi criterio jurídico, esa ley común y corriente 1483 no puede modificar el plan de desarrollo.
y no lo puede modificar porque la ley estatutaria del plan de desarrollo dice que para efectos de una modificación a ese plan tiene que hacerse solamente en el Congreso de la República cuando se estaba discutiendo ese plan de desarrollo, a petición o del presidente de la República o del Congreso en los gastos de inversión, no más. De manera que esa ley, en mi sentir, va contra esa normatividad de esa ley, va contra estatutos superiores, y el Consejo de Cali debiera declarar la excepción de inconstitucionalidad porque la ley se lo dice. Pero permítame decirle una cosa al señor concejal que él ha manifestado. Para tratar de explicar él las razones del sobreprecio del hundimiento de la Avenida Colombia, dice, no, es que allí hubo hallazgos arqueológicos y eso demoró la ejecución de las obras, pero esos hallazgos no era un hecho nuevo. Al Consejo se le había dicho desde los años 90 de que allí habían restos arqueológicos. Desde la explosión del 7 de agosto se determinaron. Eso se les dijo que no se podía hundir, que allí había eso, pero ellos lo hicieron. Entonces ahora no se puede venir a soslayar la situación tan grave con ese argumento. La otra cosa que dice es que con recursos propios del municipio y no se le va a cobrar a los caleños. Mire, a los caleños se les va a seguir cobrando la contribución de valorización que ya está decretada. Así es que no vayan a creer, caleños, que a ustedes no les va a llegar más cobro. Les va a seguir y tienen que pagar esa suma. Pero además una cosa, cuando se dice con recursos propios del municipio, no significa que no paguemos nosotros esa plata con impuestos. Lo que pasa es que no lo pagamos con contribución de valorización, pero los recursos propios del municipio salen de impuestos del predial, de industria y comercio y de una serie de tasas y de sobretasas y de multas que impone el municipio de Cali. O sea que nosotros lo pagamos de diferente manera a la contribución de valorización. Y me parece muy grave que se haga nuevamente un sesgo a la ley para poner que a través de recursos del contrato plan se pague una parte de las megaobras. Concejal Roy, perdóneme, le hago esta pregunta. Sí. Uno como ciudadano dice, pero ¿por qué razón un consejo municipal y un alcalde en ejercicio va a dejar endeudado a otro alcalde o a dos alcaldes más que pueden venir en los periodos futuros? Es decir, es como uno quitarle margen de maniobra a ese futuro administrador que va a tener la ciudad, porque cuando llegue le va a tocar ponerse a pagar lo que otro ejecutó. Lo que dos alcaldes anteriores aprobaron un plan de obras. En eso estamos de acuerdo. Yo quiero primero destacar algo de lo que dice la doctora Luzbetti, y es que efectivamente los caleños no van a pagar un solo peso más de lo que ya tenían que pagar. Y no se les va a subir el predial tampoco en virtud de este acuerdo. Ojo que se está actualizando el predial ya, ¿no? Sí, pero eso sí va a ser de todos modos. Es decir, la actualización catastral, pero venga, la actualización catastral no se está haciendo para pagar esto, ni mucho menos, ni vamos a subirle a la industria y comercio para pagar esto. Es decir, la contribución de valorización va a llegar como seguía llegando. Le pongo el ejemplo más radical de todos. Hundimos este acuerdo mañana. Se hunde, no se aprueba, le sigue llegando su recibo de megaobras. ¿Por qué? Porque el acuerdo anterior está vigente. Claro, sí, y dice que se cobra hasta el 2017. ¿Cuál va a ser el problema? Que la plata que le vamos a cobrar, porque nos toca cobrarla, pues no se va a poder ejecutar en las obras. Ese es un problema. Ahora, yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que sucedió en la fase 1, los costos adicionales, la falta de planeación, la falta de que en Cali reconociera los costos de reposición de redes, el tema, si es así, yo pues soy muy joven para recordar todo eso, pero si es cierto que desde los años 90 se sabía que allí había vestigios, por decir cualquier cosa. La explosión, sí, pero es que yo no me acuerdo de eso, es que yo tengo 26 años, pero yo no me acuerdo de eso. Pero si es cierto, efectivamente, ¿qué quiere eso decir? Que hubo falta de planeación, que cuando se proyectó el hundimiento de la Avenida Colombia debieron haber previsto que la obra se iba a demorar esto y aquello,
porque iban a encontrar esto y aquello, que no se hizo. Esa falta de planeación no podemos permitir que suceda en la fase 2. Sí, pero ahora, una cosa, señor concejal, y sí, es esta. Mire, usted ha dicho que si se hunde el proyecto y no se continúan las obras, de todas maneras a los contribuyentes les va a llegar la cuenta de la valorización. no, es que si se hunde el proyecto lo que va a suceder no es que no se continúen las obras. Si se hunde el proyecto lo que va a suceder es que no vamos a poder seguir gastando de esa plata que toca seguir cobrando. Pero mi reflexión es esta. Usted dice que de todas maneras le va a seguir llegando a los contribuyentes pues la cuenta de valorización. Por supuesto. Y yo le digo que eso no es así, como usted claro, que va a seguir llegando. Mire, lo que pasa es porque si no se van a hacer las otras obras, habría que hacer una reliquidación. ¿Y quién ha dicho que no se van a hacer? Escúcheme. Habría que hacer una reliquidación por las obras que se hicieron, porque la administración no puede cobrar por obras que no se ejecutaron. Es que nadie ha dicho en ese caso, la ciudadanía se beneficiaría en ese sentido, porque si han pagado la totalidad de las obras, el municipio tendría que devolverle a esos contribuyentes una parte de esa valorización. Y si apenas han pagado una parte nomás, pues lógicamente que pues los ciudadanos se van a ver beneficiados porque no tendrán que pagar la totalidad de las obras. Pero además hay una cosa, mire, es que el señor alcalde nos está dando la razón cuando dice que hubo sobrecostos, cuando dice que no hubo diseños, que hubo improvisación. Por supuesto. Y al mismo tiempo no dice de dónde va a sacar los recursos, claro, porque todo es en abstracto. El contrato plan, recursos propios, y ya vemos que con recursos propios no se pueden financiar estas obras. Y ya sabemos que en las condiciones en que está el municipio es imposible que salga de la situación fiscal en que se encuentra. Espéreme, es que ¿cuánto le están debiendo los ciudadanos al municipio por concepto del impuesto predial? Bueno, más de 500.000 millones de pesos. Claro, no solamente por esta vigencia, sino vigencias pasadas. ¿Cuánto le está debiendo los caleños por concepto de industria y comercio? Otros 400 y pico de mil millones de pesos, por avisos y tableros y por contribución de valorización. Mire, mal contadas las cosas, eso puede subir a más de 1 billón de pesos, que el municipio en este momento está diciendo que la mayor parte de esa cartera, las 2/3 partes, es cartera morosa prácticamente, que va camino a la prescripción, que no se podrá recuperar. Entonces, ¿con qué cuentos nos vienen a salir aquí que hay los recursos? Además, le voy a decir otra cosa. Mire, el contrato plan, eso de que del contrato plan ya se consiguió los recursos, esos son cuentos, no hay nada concreto. Y no hay nada concreto porque para poder obtener recursos del contrato plan se necesita primero unos documentos que aprueba planeación. Y además hay una cosa, los recursos del plan solamente es para la construcción de obras nuevas, que no tienen nada que ver con estas obras que ya se iniciaron. De tal manera que todos esos cuentos que nos está echando el alcalde y que ustedes, señores concejales, con todo el respeto que ustedes merecen, lo van a aprobar, ¿no? Lo que van a hacer es endeudar a la ciudad, hipotecar a la ciudad y colocar a los ciudadanos en una situación sumamente grave. Usted tiene razón en una cosa y se equivoca en otra, doctor Borrero. La primera cosa en la que tiene razón, hay sobrecostos en la primera fase, hay costos adicionales en la primera fase, hubo falta de planeación en la primera fase. Hay una cartera morosa muy grande, no solo de valorización, sino de predial y de industria y comercio. Para eso vamos a aprobar ahora la rebaja de los intereses para favorecer que alguna gente pueda ir a pagar su predial. Estamos en eso. Tiene razón también en que los recursos propios son muy pequeños. La interpretación que uno hace es que cuando el municipio dice recursos propios es vaya, consígalos, ¿no? Hay que salir a conseguirlos porque efectivamente usted tiene razón, no los hay. Tiene toda la razón. ¿En qué se equivoca, creo yo? Cuando dice que va a hipotecarse el municipio y que vamos a quedar endeudados. Eso no es cierto. Y menos va a significar que los caleños van a tener que pagar más de lo que tenían que pagar. Si este acuerdo se hundiera mañana, si nosotros no aprobáramos este acuerdo, ¿qué sucedería? Como el mandato del plan de 21 megaobras sigue vigente y el mandato de cobrar cobre hasta el 2017 y se liquidó por 800.000 millones y por 21 megaobras, pues se toca seguir cobrando
No lo vamos a poder gastar de allí porque la autorización no nos lo permite, que para eso es este acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se pueden hacer. No, señor. Quiere decir que como el acuerdo sigue vigente, toca hacerlas por recursos propios y toca conseguir la plata, y va a ser más la plata que hay que conseguir. Y entonces, pero el mandato de hacer las obras sigue vigente. La opción es otra. La opción es, bueno, derogamos ese acuerdo, sacamos las obras, hacemos otra cosa, devolvemos las platas. La decisión de la administración parece ser seguir adelante con este plan de obras. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Borrero en un elemento, y es que a menos que a nosotros nos expliquen, por lo menos a mí, yo respondo por mí mismo, si a mí no me explican con claridad qué se va a hacer para conseguir la plata que falta, qué se va a hacer con la plata que se va a recaudar de aquí hasta el 2017, cuáles son las obras que se van a hacer, cuánta plata falta para hacer lo que falta hacer y de dónde va a salir, pues entonces va a ser muy difícil aprobar ese acuerdo. Pero el acuerdo hay que estudiarlo, es decir... Perdón, señor concejal, sí. Un momentito. Digámosle a la ciudadanía en qué consisten las vigencias futuras. Las vigencias futuras son obligaciones a cargo del municipio de Cali, en este caso, sobre los presupuestos de los años 2014, 2015, 16, 17. Es decir, de una manera anticipada estamos diciendo qué rubros de deudas van a tener los presupuestos hasta el 2017. Pero eso no significa, un momentito, que la plata esté aquí. Precisamente la plata no está en los bancos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio? No hay plata en este momento, 2013, no hay para el 2000. Entonces, tiene que salir a los bancos a que los bancos le presten. Siempre que hay vigencias futuras excepcionales, hay endeudamiento, y por eso la Contraloría General de la República tenía el ojo puesto en los entes territoriales porque estaban abusando de esa figura, y entonces la clase politiquera y la clase dirigente se fue al Congreso de la República para que metiera ese mismo. Claro, te garantiza las vigencias futuras, lo que te hace es autorizarte a contratar hoy con la plata que te va a entrar en los años siguientes. Pero esa autorización, como dice la doctora Losbetti, significa que entonces el banco suelta la plata y el banco comienza a apretar al municipio. Depende, porque puede ser sin banco. Tú puedes hacer un contrato de concesión de obra pública, por ejemplo, en el que no hay banco. Simplemente el contratista hace la obra y cobra después con los recaudos de valorización, y ahí no hay deuda. Es que hay que ser muy estricto en el uso del lenguaje. Eso fue lo que prometieron cuando sacaron las megaobras. Y así funciona. No estamos endeudados para megaobras. Así funciona hoy. Se le debe a esos contratistas, pero el municipio no le debe a los bancos. Eso es diferente, claro. Pero eso es una cosa. Ir a pedirle plata prestada a los bancos es otra cosa diferente. Ahora, puede ser ir a pedirle prestada plata a los bancos con cargo a lo que la gente va a pagar, pero eso no es endeudar al municipio comprometiendo otros recursos distintos. Es decir, esa es la misma plata que se va a pagar de aquí al 2017 y la vamos a utilizar de esa manera. Vuelvo a lo que decía hace un rato yo: si a nosotros no nos garantizan, no nos dejan con toda la tranquilidad de que el municipio sabe de dónde van a salir los recursos para pagar el resto de obras, pues entonces va a ser muy difícil aprobar el acuerdo, porque el argumento más fuerte es el que nos dijo usted hace un rato, y es que si no está garantizado ese recurso, lo que va a suceder es que van a terminar 2 o 3 administraciones posteriores hipotecadas, haciendo un plan, comprometidas a ejecutar un plan de obras carísimo que no hay con qué ejecutarlo y que no era nuestro. En estos últimos minutos, permítame, yo insisto en la pregunta de mi mamá. Sí, la pregunta de mi mamá es: pero mijo, explíqueme por qué el Consejo de Cali y por qué el alcalde de Cali hoy se pueden ellos dar el lujo de decidir que en los próximos 4 años dejan al alcalde que venga amarrado, porque ellos, o sea, ustedes, los que están ahora en el Consejo,
y el alcalde deciden que van a dejar a la ciudad comprometida con 1 millón o con 800.000 millones de pesos en plan de obras. Entonces el otro alcalde, ¿para qué lo elegimos? Si ya casi que se vuelve un simple administrador de lo que los anteriores decidieron por él. Mi mamá no entiende y yo les pido por favor que le explique a mi mamá eso. Eso de por sí no es malo. Es decir, el tema de que este plan de obras no lo haya hecho este gobierno, sino el gobierno anterior, y que pueda un gobierno posterior seguir ejecutando un plan de obras, no es malo por sí mismo. Es decir, en muchos lugares del mundo y en otras ciudades de Colombia, sucede que los planes, incluyendo los planes de obras, son políticas de Estado y que, digamos, pasan por encima de los planes de gobierno, y lo que se hace es cambiar de administración y no de visión de futuro. Eso no es de por sí malo. La verdadera pregunta que está viva hoy es la pregunta que estaba viva cuando se aprobó la primera vez las megaobras. ¿Esto es lo que la ciudad necesita? ¿Esto es lo que le conviene a la ciudad? ¿Esto es lo que queremos? Estudiarlo ahora. Lo vamos a estudiar. ¿Esto es lo que queremos los caleños? ¿Esto es lo que queremos los caleños para el futuro? No. Y sobre todo, hay que hacer una consulta. Eso no es lo que quiere usted, no es lo que quiero yo, pero hay que, es decir, eso lo aprobaron. La pregunta es esta: ¿esto es lo que queremos los caleños para el futuro? ¿Sí o no? Sí, y la siguiente pregunta, si hay o no hay. Pero esa pregunta, que es válida, concejal, vuelve mi mamá a preguntarme: ¿pero por qué es el Consejo actual el que se abroga el derecho de definir el futuro de la ciudad? Claro. ¿Por qué entonces no hacemos algún tipo de referendo, consulta popular a la ciudad, que sea el caleño, yo, ella, usted, el que diga? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué 21 concejales y un alcalde? Bueno, porque tenemos... Los gobernantes, no les gusta, ese es un problema, que tenemos, pero ese es un problema, pero ese es un problema que tienen todas las democracias, que es la crisis de la democracia representativa. Se supone que los concejales representan a los ciudadanos. Entonces, de pronto yo no represente a la doctora Luz Betty aquí. Ella no habrá votado por mí, pero hubo una gente que votó por mí, que confió en mí para que tomáramos estas decisiones. Y por supuesto yo a esa gente le consulto antes de yo votar, porque yo los represento. ¿Seguro que les consulto? Claro que sí, porque si no les consulto se enojan conmigo y dejan de confiar en mí. Dígame. Entonces, ¿cómo les consulta? Tengo que hacerlo. Yo me reúno con la gente en los barrios todos los fines de semana, todos los días. Eso es lo que hacemos todos los concejales. Y así lo hacen todos. Ahora que hay que abrir la puerta a la participación ciudadana, plenamente de acuerdo. Y que allí hay que hacer audiencias ciudadanas, ¿por qué no hay que hacemos hacer una consulta audiencias popular? Públicas. Yo no sé si una consulta popular en las urnas sea el mecanismo más ideal, eso tiene unos costos, claro, pero podemos, perfectamente, ¿usted se compromete, pero concejal? perfectamente podemos hacer unas audiencias ciudadanas, perfectamente podemos, o sea, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que abrir la puerta a la participación ciudadana. El tema del mecanismo habrá que mirar cuál es el más eficiente. Pero la gente... ¿A usted le gusta la consulta? La gente, me gusta la participación ciudadana. No sé si con consulta popular, porque eso es un tema con registraduría y eso tiene unos costos que no se pueden pagar de aquí, doctora. Pero si eso se diera, ¿usted la avalaría, la aceptaría? Sí, me parecería muy bien. Pero también me parece que si hacemos una serie de audiencias públicas sobre el tema donde se escucha a la ciudadanía, me parece que es igualmente valioso. Brevemente, a ver, doctor. Porque además la consulta tampoco es vinculante, les recuerdo. El adagio popular dice que pues a los hombres y desde luego los administradores hay que juzgarlos por los hechos, por sus actos, y no por lo que piensan y dicen de sí mismos, sino por sus hechos. Supuesto. Esta administración, está claro, no representa ni defiende los intereses del ciudadano común y corriente, del caleño, ni del vallecaucano. Está detrás de todo esto, lo que hay son unos negocios y desde luego el propósito de una clase dirigente que está mediatizada por contratistas del Estado, por urbanizadores, propietarios de tierra y negociantes que presionan y hacen lobby en el Consejo Municipal para que se aprueben este tipo de acuerdo municipal. Usted me perdona, pero el fondo de eso es eso de que no, es que las obras se necesitan. Es que Cali tiene que progresar. Mire, son conceptos que si usted los somete a la consideración de una consulta popular, la cosa hubiera sido distinta. Nosotros le dijimos al doctor Guerrero en una oportunidad, vuelvo y reitero esa afirmación, someta a consulta el resto de las obras,
Porque de todas maneras somos los caleños los que estamos pagando esas obras con nuestros recursos. Sin embargo, se negó y el cuento que sacó, oiga, y el cuento que sacó es que eso se resolvía con base en lo que había definido el acuerdo, porque los concejales eran los representantes del pueblo. 30 segundos para usted, 30 segundos para usted. Pero es que además es cierto, es que los concejales... A ver. Se ha planteado, me llama la atención, salgo horrorizada de este programa. Yo siempre salgo horrorizada. Sí, horrible. Es decir, no, le provoca a uno como salir, amarrarse y gritar. Es decir, no hay derecho, tanta osadía para violar la ley de la Constitución. Como la monja tibetana, no me vaya a quemar. Aquí se ha propuesto y se habla, hay una doble interpretación. Es decir, son unas obras nuevas para efectos del plan, del contrato plan, pero ya hace parte de un paquete de obras para efectos de cobrarle a la ciudadanía, no obstante que no se empezaron las obras en los 2 años siguientes. Bonita manera de interpretar la ley. Por favor, concejal. El doctor Pablo ha dicho algo. Claro, yo no voy a entrar... diciendo, ¿será que detrás de todo esto lo que hay simples negocios vestidos de propósitos de ciudad? Yo no voy a entrar en esos juicios de valor del doctor Borrero, de que estos sean negocios, ni que sean los terratenientes, ni que se dediquen a hacer lobby. Yo soy concejal, a mi oficina no ha ido el primer terrateniente a pedirme nada con este proyecto. Entonces yo de eso no conozco, si él lo conoce tendrá que hacer las denuncias correspondientes. ¿Yo en qué estoy de acuerdo? En que tiene que abrirse la participación ciudadana. La consulta no sé si es el mejor mecanismo, les recuerdo que la consulta popular no es vinculante, de manera que la decisión que se tome allí no es obligatoria, ¿no? Y lo que... Pero es imposible que una consulta popular mayoritaria usted no la respete. Y lo que, claro, nosotros le haremos caso. Y también si hay audiencias, si la voluntad de los ciudadanos en audiencia pública también la respetamos, porque eso es lo que hacemos y somos los representantes de los ciudadanos. De pronto no de estos 2 ciudadanos, pero por mí votó una gente y por el otro concejal votó otra gente y a esa gente la representamos. Entonces, lo que hay aquí y la gran frustración que yo veo en el doctor Borrero, en la doctora Luzbetti, es la gran frustración con la democracia representativa. Es decir, los representantes de los ciudadanos no gozan de la confianza de los ciudadanos. Y eso es muy grave, y eso hay que refrendarlo. Entonces, la consulta popular, en las urnas, ¿qué sucedió? Eligieron a los concejales, eligieron a Rodrigo Guerrero. Entonces, tendremos en futuras elecciones probablemente que pensar con más cuidado. Tendremos en futuras elecciones probablemente que pensar en quién vamos a elegir al consejo, en quién vamos a elegir para alcalde, probablemente. El tiempo se nos acabó. Tienen legitimidad porque fueron elegidos por el voto popular, pero no tienen representatividad porque fueron elegidos con un mínimo número de votantes. Muy bien, el tiempo se nos acabó. Este programa es un ejercicio de democracia ante la televisión y ante los micrófonos. Le agradecemos al concejal Roy Alejandro Barreras que haya aceptado la invitación. A él le dijimos, queremos que venga a acompañarnos a hablar del tema de las vigencias futuras y de las megaobras. Nos parece que esa actuación hay que hacerla notar, porque necesitamos concejales que le den la cara a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Lamentablemente invitamos a otro concejal de la ciudad que amaneció enfermo y no pudo estar presente. Nuestro interés es escuchar a los concejales, así como escuchamos a los veedores, y ojalá al ciudadano común y corriente. E insistimos que seguimos pensando que no es justo, o por lo menos no es claro, que 21 concejales y un alcalde con sus secretarios de despacho se abroguen el derecho de determinar la visión de futuro de la ciudad para los próximos 10 años. Es necesario que hayan consultas populares, es necesario que hayan audiencias públicas donde los líderes de las juntas comunales, los líderes de las JAL, los líderes de las cooperativas, de las asociaciones juveniles, de los grupos discapacitados, de los transportadores, de todo el mundo, participen y digan: esta es la visión de ciudad que queremos. Este programa es para que usted piense, para que usted se informe y para que usted decida, siempre en procura del bienestar colectivo. Buenos días.